Civilización maya. Los mayas fueron una civilización, asentada en Centroamérica, que perduró desde el siglo 2000 a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de culturas posteriores. Ubicación. Los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán, México, y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área geográfica tiene una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas con algunas zonas costeras semidesérticas. Hoy en día existen ruinas de las principales ciudades mayas, Yaxchilán, Tulum, Cuello, Coba, Copán, Palenque y Chichén Itzá. Características. Entre las principales características que definen la cultura maya podemos destacar las siguientes. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento y las costumbres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades-estado. Desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Organización. Organización política. Los mayas formaron ciudades-estado con cierta independencia, gobiernos propios, y poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. A su vez, el líder Alachwinit de cada ciudad-estado era el principal líder guerrero de su comunidad. Aunque se organizaban políticamente en estados con formas de gobierno independientes, todas estas ciudades formaban en conjunto la civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religión. Ruinas de Chichén Itzá, ciudad-estado de la cultura maya. Ruinas de Chichén Itzá, una de las ciudades-estado más importantes de la cultura maya. Organización social. La organización social de los mayas estaba dividida jerárquicamente de la siguiente manera. Sacerdotes, miembros de la clase religiosa a quienes se les otorgaba el poder supremo, ya que se los creía capaces de comunicarse con los dioses. Gobernantes, familias encargadas de gobernar las ciudades-estado. Vestían de una manera particular y ostentosa que los diferenciaba del resto. Nobleza, jefes guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos comerciantes. Artesanos y campesinos, estos solían vivir en las afueras de la ciudad en bajas condiciones económicas y, en algunos casos, eran considerados esclavos. Esclavos, miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para la nobleza y el Estado de manera forzosa. Economía. La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producía principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. A través de sus cultivos producían medicina, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos, a través de sistemas de canales que proporcionaban agua en la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Religión. Los mayas eran politeístas, adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza. La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y a la astronomía. Estos dioses principales fueron Unab, Kue y Tzamna, pero también tenían dioses de la lluvia, el viento, el sol, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros. Existen algunas similitudes religiosas entre los mayas y los aztecas, probablemente debido a las conexiones cercanas que pudieron tener en sus orígenes. Los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, quienes se dedicaban al culto, los actos adivinatorios y sacrificios rituales. Para la adoración de los dioses, los mayas construían pirámides como templos de adoración. Las creencias religiosas de los mayas quedaron plasmadas en su famoso libro Popol Vuh. Dioses de los mayas. Los principales dioses mayas eran los siguientes. Nombre, función. Unabku, dios principal, creador de todos. Itzamna, dios de la sabiduría. Ixchel, diosa de la fertilidad y el agua. Yumkaax, dios de la agricultura. Kawil, dios del fuego y de la medicina. Kukulkan, dios del agua y el viento. Conocimientos.
Los principales conocimientos que se destacan de la cultura maya son los siguientes. Gran conocimiento de matemáticas avanzadas, con el uso de decimales y el cero. Escritura jeroglífica avanzada para la época. Técnicas de riego y agricultura avanzadas que les permitían cultivar durante todo el año, a pesar de las épocas de sequía. Eran expertos en astronomía y utilizaban este conocimiento para el beneficio de la agricultura. Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos, como un calendario religioso de 260 días. Fin de la cultura maya. Una de las teorías establece que debido al gran crecimiento demográfico y al aumentar las necesidades de alimentación, se agotaron los recursos naturales, y sumado a largos periodos de sequía, la civilización maya fue debilitándose. Por otro lado, una teoría distinta propone que las tribus invasoras procedentes del norte fueron debilitando a los mayas, y que las culturas españolas, con la conquista de América, fueron las que terminaron por destruir la cultura maya, que ya se encontraba en